Bueno, no, aquí un poco bromeando referíamos de las operaciones mediáticas y hay que... es parte del tema que hoy nos convoca para el análisis. ¿Y por qué? Parte de la, parte de la operación mediática que ha habido por estos días ha sido que, después de todo, lo que está en el plano de lo subjetivo, ¿no? Y refiero a los llamados discursos de odio, no son para tanto, y en todo caso son algunos son más merecedores, algunos periodistas somos, nos vamos a incluir, más merecedores de agravios que otros. Son direccionados, Claro. diría yo. Esta práctica lamentablemente se vio y se escuchó sobre todo en los canales de La Nación Más, de Radio Rivadavia, sus principales exponentes, Les Majul, Jonathan Viale. Pero seguimos recordando, acá tenemos a los locales, nos tenemos a Nacho Russo, que quiere que pisen a los manifestantes, los tenemos a Marcelo Fernández, que celebra superávit, y con el concejal Volpe se ríen de marchas que piden por sus derechos. Y por estos días volvimos a tener, lamentablemente, un hecho de violencia que ha sido la agresión al periodista Roberto Navarro, director del sitio El Destape. Uh-huh. Sus colegas bien comentaban que se encontraba en una reunión y en un momento alguien comienza a hostigarlo. Y la particularidad que detallaban es que esta persona que lo insultaba eran esos descalificativos políticos, ¿no? Que se ha sembrado mucho en este tiempo. El Cuca, el se robaron todos, un presidente que te dice zurdo y los periodistas ensobrados. Los ensobrados. Cuestión que, según narraban sus colegas, desde la reconstrucción del hecho que pudieron saber, es que en un momento Roberto Navarro pide que frenen un poco y en ese momento alguien lo golpea por detrás. Otra persona distinta a la que lo estaba agrediendo verbalmente. Así es. Y fue tan fuerte el golpe a la altura de la cara que se le hizo un hematoma muy muy grande en su rostro. Y lo cierto es que por esta hora Navarro se encuentra internado en observación, porque ahora lo que deben ver es si toda esa inflamación no se va hacia adentro de la cabeza. Y eso, bueno, sin duda podría generar una situación de mucho más peligro, gravedad. Y esto vamos a ir uniéndolo con datos y con información, porque no se da en cualquier contexto. Hace unos días, una semana más precisamente, digo, esto ya tenemos que pensarlo en trascender las fronteras de los gustos políticos, de marcos ideológicos, a no ser que abiertamente digas, no, mira, la verdad que yo soy un facho. Bueno, bárbaro. Ahí estará nuestro límite, claramente. Ya ahí no podemos tener demasiada tolerancia. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el momento en el cual Javier Milei se la había agarrado con Fopea y con el periodismo para ubicarlo en el espectro ideológico del centro hacia la derecha, por lo del caso Libra, en ese momento los insultos, los ensobrados y los agravios de Javier Milei iban hacia ese espectro periodístico, ¿no? Como que por un momentito se la dejó de agarrar con gente de la izquierda y del peronismo. Y sí, es que creo que rompió claro, un límite, porque sí, de hecho vamos a analizar algunos de los ataques que ha hecho y que ha propiciado el presidente,
Y son de todas las líneas políticas. Acá no podemos hablar solamente del peronismo y de la izquierda, porque incluso ha atacado a periodistas de Clarín y de La Nación, que sabemos que son medios abiertamente afines al gobierno. Y quiero agregar algo a esto que contabas de la publicación en Twitter que hizo, en el ex Twitter, ahora X, que hizo el presidente hace unos días, donde agrega un calificativo, porque venimos acostumbrados a los calificativos agresivos por parte del presidente, que en realidad es una naturalización que no tendría que ser de esa manera, no lo tendríamos que naturalizar, pero uno ya está acostumbrado a escuchar esos calificativos, y ahora agregó uno que es bastante preocupante cuando uno lo escucha, porque nos califica a los periodistas como sicarios con credencial. Bueno, sicarios, todos sabemos lo que significa, es una persona a la que se le paga para que asesine a otra persona. De esa manera el presidente nos califica a los periodistas, sicarios con credencial. Y en ese tuit reclamó precisamente que la gente no odiaba lo suficiente a los periodistas. Días después se da el ataque a Roberto Navarro. No es un hecho aislado. Bueno, esta gravedad, ¿no?, que reviste por esto, ¿no? Los periodistas ya no somos comunicadores, sino que somos sicarios. Bueno, somos un grupo al cual Javier Milei, entre tantos grupos, los selecciona. Y, a ver, trazando una analogía con aquella historieta Maus, ¿no?, en la cual es la historia de cómo avanzaban las políticas del nazismo, hay una discursiva propia del nazismo, propia de los autoritarismos, propia de las dictaduras, que es que cuando el modelo económico empieza a tambalear, se le pone mucho más fervor, se hace con mucha más vehemencia el señalamiento sobre determinados grupos que deben ser atacados, que deben ser destruidos. Recordemos que hace unos meses el presidente trataba a la oposición política de un virus que había infectado a la Argentina. Un virus a exterminar. Bien. Bueno, entonces no es casualidad. Digo, y lo que quería, antes que se me olvide, hace unos días Navarro había llamado a que cese la violencia contra todos los periodistas. Todos. Y él especificó, incluso contra los que él no abreva o no tiene tantas coincidencias, o no coinciden nada, o no les gusta nada, pero que esto nos estaba llevando puestos a todos por igual y se estaba cruzando un límite democrático. ¿Y por qué decía Navarro esto? Bueno, porque, y ahora sí, Gasti, te voy a pedir el video número 1, porque Javier Milei, por ejemplo, en sus arengas del partido de su búnker, La Libertad Avanza, bueno, se refería a los periodistas, a todos los periodistas, de esta manera. Ustedes le dieron vida a este movimiento, con cada uno de ustedes con su celular, y empezaron a transmitir, y le cerramos el orto. Quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Acá tienen los trolls, acá tienen los trolls. Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen periodistas ensobrados, esto es lo que siente la gente por ustedes. Bien, analicen ustedes si este discurso no es violento, si no incita a la violencia y si no provoca que sucedan hechos como el que tuvo que atravesar el periodista Roberto Navarro, a quien le enviamos toda nuestra solidaridad, a él y a su familia. Y que por estas 48 horas tienen que estar atentos a ver qué dicen los médicos para ver si el hematoma no se hace interno, lo cual provocaría otras consecuencias. Acá escuchábamos, bueno, los distintos ataques del presidente a los periodistas, diciendo que son periodistas ensobrados, que nadie los escucha, que los trolls
que solemos nombrar estaban allí con el celular. Bueno, hay una gran parte de la población que escucha a estos periodistas y no tienen el monopolio, como bien decía el presidente ahí, porque sabemos qué periodistas tienen el monopolio. Y en esta destrucción que comentábamos al inicio del programa del periodismo, o en este intentar destruir el periodismo que denuncia, que critica las medidas del gobierno, hemos visto distintas medidas, como cerrar la agencia de noticias Telam, como atacar a distintos periodistas, como quitarle la pauta a medios autogestivos e independientes que todos sabemos, que gran parte del ingreso que tienen esos medios para poder subsistir es gracias a la pauta, tanto del gobierno nacional como las distintas pautas que se entregan. Y automáticamente, apenas asume el gobierno, retira esa pauta. Bueno, no la retira para todos, sabemos a claro quiénes siguen recibiendo esa pauta. Pero hago hincapié en esto porque muchísimos medios independientes tuvieron que dejar de trabajar, tuvieron que buscarse otros trabajos o ver en qué medio podían estar para poder seguir ejerciendo su labor de periodistas, porque no podían subsistir los medios en los que trabajaban gracias al retiro de esta pauta. Entonces, cuando hablamos de ataque a los periodistas y cuando hablamos de ataque a los medios de comunicación, también nos referimos a este tipo de ataque. Javier Milei decía que no dejábamos ver la realidad. No, todo lo contrario, presidente. Somos quienes, contra su discurso violento y contra el millón de trabas burocráticas y contra una situación de hostigamiento y de persecución y de poner distintos instrumentos del Estado para promover especulación financiera a costa de precarización laboral, quienes, a pesar de todos los pesares, combatimos ese discurso. Y fue tal lo que tuvieron que cortar la libertad de expresión que limitaron el acceso a la información pública. Que fue ese acceso a la información pública el que permitió descubrir que, por ejemplo, Capital Humano retenía 5 toneladas de alimento. Y fue el que permite dar cuenta que cuando la ministra Bullrich dice que hay un fotógrafo que no respeta el lugar que le corresponde y que las fuerzas de seguridad se comportan bien, el ejercicio periodístico dio cuenta que la orden es que había que tirar a los manifestantes a la cabeza. Entonces, vaya si queremos mostrar la realidad contra su cínica tergiversación. Pero, a ver, no nos quedemos en lo que podamos decir nosotros o líneas editoriales que puedan ser catalogadas de progresistas. Gasti, te voy a pedir el videito número 7. Vamos a saltar un poquito el orden esta vez, porque respecto de este tipo de prácticas y de discursos, mejor dicho, ya lo advertía hace 7 años, no ayer ni pasado, ni anteayer, perdón, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Qué es lo que decía el secretario de la ONU en uno de sus discursos? Bueno, advertía precisamente la peligrosidad. Así que vamos a escuchar qué es lo que decía hace 7 años, precisamente, y volvemos con el análisis. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó que es necesario evitar que las ideologías extremistas que promueven el odio y la discriminación se normalicen y sean legitimadas en la sociedad. En un mensaje ofrecido en la Asamblea General para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Guterres indicó que la respuesta de la sociedad ante el odio debe ser predicar y practicar la tolerancia, la inclusión y el respeto por la diversidad. El titular de la ONU consideró que en la práctica las personas de todo el mundo todavía sufren limitaciones o incluso una negación total de sus derechos humanos. En ese sentido, afirmó que la desigualdad entre los géneros es un problema apremiante, al tiempo que aumenta en el mundo la xenofobia, el racismo y la intolerancia, incluidos el antisemitismo y el odio antimusulmán. Asimismo, Guterres lamentó el resurgimiento de los partidos políticos de extrema derecha y los puntos de vista neonazis.
Conmemorado desde 1996 el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se celebra cada 21 de marzo en honor de las víctimas de la matanza de Sharpeville, ocurrida en 1960 contra manifestantes que protestaban el apartheid a manos de la policía sudafricana. Bien, ahí escuchábamos el video que, como bien decía Lautaro, es de hace 7 años atrás, advirtiendo la peligrosidad de este tipo de discursos que hoy los vemos materializados. Hoy en realidad hace un tiempo que lo venimos viendo materializado, y en este sentido, si no los vieron, les compartimos parte de lo que fue un informe sobre la libertad de expresión en Argentina durante el 2024. Los invitamos a que también lo puedan leer completo. Aquí vamos a analizar algunos datos. Es importante contarles que este informe fue elaborado en el marco de un proyecto conjunto entre la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Y este informe lo que analiza son distintos ataques que se han dado a periodistas, pero como decíamos recién también al sistema de comunicación en general. Totalmente. Y comienza analizando la represión y la criminalización a periodistas y distintas personas que toman la voz pública. Por esto en este informe también no solo vamos a ver el ataque a periodistas, sino también el ataque a jubilados y a todos aquellos que se manifestaron, por ejemplo, por dar uno de los ejemplos que toma aquí, en la manifestación frente al Congreso cuando se votaba y se definía la ley bases. Así es. Bueno, ese informe, Noé, que seguramente habrá un nuevo informe ya para fines del 2025, pero mientras tanto lo vamos a tomar. Pero previo a ir con eso, Gasti, te voy a pedir las placas 2 y 3 para continuar analizando esta gravedad. Ahora le vamos a chusmear el informe, no sean ansiosos. Pero vamos primero con otras plaquitas. ¿Por qué? Estas placas las emitió en sus redes sociales Amnistía Internacional fines de julio del año pasado. Para ese entonces, Amnistía Internacional había relevado que ya a esa altura del gobierno de Javier Milei, por lo menos se contaban 30 periodistas que habían sido agredidos, señalados, estigmatizados. ¿Y qué es lo que advierte Amnistía Internacional? Quienes nos están escuchando en la radio, les decimos, vénganse a YouTube que estamos pasando plaquitas, videos. Bueno, en uno de sus posteos lo que dice Amnistía es: la red sociodigital X, ex Twitter, se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque. Y señala que algunos de los principales calificativos elegidos por el presidente o por sus principales líneas son mentirosos, ensobrados, idiotas, violentos, agresivos, despreciables, imbéciles. Bueno, en el video podíamos escuchar la arenga. Y te pido sí la siguiente plaquita, porque la conclusión, la reflexión que hace Amnistía Internacional, lo que dice es que cuando quien agrede es el presidente de la nación, está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Esto no es un dato menor, porque está hablando de la jerarquía que tiene el presidente a la hora también de generar esa opinión pública. Si vos tenés una figura de esa investidura como el presidente de la nación que está atacando continuamente con estos calificativos, y lamentablemente una parte de la sociedad que es afín va a reproducir esos discursos. Por eso acá una de las placas de Amnistía mostraba el valor que toma hoy una red social como X, donde se fomentan y se difunden estos mensajes. Y pensaba también, sacándolo del plano periodístico, lo que fue el ataque a través de redes, por ejemplo, de artistas, como el caso de Lali, como María Becerra, que esos discursos y esos ataques comenzaron en las redes, fueron difundidos por el presidente, y luego ese ejército de trolls, más allá que el día que no existen, y que se jacte y se ría y se burle, bueno, ese ejército de trolls existe y fue quien viralizó esos discursos, los potenció y bueno, luego los distintos ataques que hemos visto. Hace un ratito, bueno, antes de pasar las placas, vos mencionabas, Noé,
este informe de Libertad de Expresión 2024, que bueno, que elaboró el CIPREVA en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil y gente dedicada al área, al análisis de la comunicación. Se lo recomendamos, lo buscan así, Informe Libertad de Expresión 2024 Argentina, lo encuentran, es un PDF muy cortito, son 54 páginas y va recabando datos y va dando cuenta de distintas medidas y distintas situaciones que se han ido suscitando. Y lo que queda bien claro es 2 o 3 cosas. La primera, la violencia como una herramienta de política de Estado, la afinidad de un sector judicial y inevitablemente se nombra al fiscal Stornelli y su rol que tuvo en la detención durante la protesta contra la ley de bases. Y la otra es que qué tipo de modelo económico se está llevando a cabo. No se puede entender esas 3 cosas por separado. Bueno, sí, vamos a ir con la plaquita 4, 5 y 6. La vamos a dejar un momento en pantalla, pero repetimos, vayan, descárguenlo, es gratis el PDF. Nosotros hicimos una selección nomás y vamos a leer rapidito. Una de las situaciones que señala, por ejemplo, el comunicado, tal vez ahí lo verán medio chiquitín, pero bueno, se lo leemos, es la situación laboral de trabajadores y trabajadoras en medios de comunicación. Y nosotros ya hemos hablado que tenemos uno de los peores sueldos del país. Literalmente tenemos un sueldo que no cubre la canasta básica, queda muy lejos. Bueno, por lo menos al 6 de junio del 2024, el CIPREVA había presentado unos resultados de la encuesta integral sobre la situación socioeconómica de trabajadores y trabajadoras de prensa. Esto es relevado sobre el área del AMBA. Pero si bien ustedes dirán, bueno, no es Rosario. No, pero está hecho sobre principales medios de comunicación. Y por nombrar algunos, América TV, Clarín, La Nación, Olé, Telefe, Página 12, Radio Nacional, Diario Popular, Crónica, Ámbito Financiero. Bueno, digo, es medios que son principales. ¿Y qué es lo que un poco el resultado que arroja? Que en el escenario, la situación salarial estaba agravada para trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación, que si bien no arrancó con el gobierno de Milei, pero sí lo cierto es que se profundizó con la inflación que hubo en diciembre y en enero. Y uno de los resultados que dio este relevamiento es que en abril del 2024 el 76% de los trabajadores del sector de prensa cobró en su principal empleo sueldos por debajo de la canasta básica según INDEC. O sea, sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Y ya para ese entonces era de menos de 820.000 pesos. Y bueno, se resalta que hay colegas que tienen más de un trabajo. Y alude a algo que es interesante, que es que está también un gran sector que padece las peores condiciones de precarización, que son tomados bajo el eufemismo de freelance o colaborador, ¿no? Esta onda de hacer del periodismo, de la comunicación, un servicio de Rappi, ¿no? Esto de dame una mano, vos sos independiente. Bueno, lo cierto es que bajo ese escudo de independencia y emprendedurismo se esconde una precarización que implica que tengamos más de 2, a veces 3 laburos que pueden tener o pueden no tener nada que ver, pero porque el periodismo está entrando en una situación de indigencia, no solo por la situación económica, sino también por las condiciones que se ofrecen. Bueno, y hablar de el no estar registrado en los empleos. Exacto, y además a esto te sumo la precarización que se ve en distintos medios de comunicación. Bueno, si nos dirigimos particularmente a lo que es aquí Rosario, hay un medio muy particular que todos conocemos, es uno de los grandes medios concentrados de Rosario, que tiene la TV y tiene la radio. Bueno, en la radio lo que se ve, y esta situación es denunciada por los mismos empleados, que los ponen a hacer
3 o 4 funciones por un mismo sueldo. ¿Y qué pasa muchas veces en los medios de Rosario? Cuando uno es locutor también se le ofrece la locuoperación. ¿Para qué? Claro. Para ahorrarse el sueldo del operador. Entonces vos como locutor no solamente tenés que hacer el programa, tenés que locutar, sino que también te tenés que operar. Y si vos no sabés operarte, bueno, el trabajo se le ofrece a otra persona. Pero ahí le estás sacando el trabajo al operador y estás potenciando también esa falta de trabajo, esa falta de compañerismo, porque bueno, mucha gente lo aceptan porque lo necesitan al trabajo y no toman dimensión de que le están sacando el laburo a un compañero. Pero esto se ve muchísimo en las radios, en la tele, en las redacciones. Digo, es importante analizar este contexto en el que trabajan hoy los comunicadores, en el que se manejan hoy los medios de comunicación, porque quienes manejan esos medios de comunicación precarizan a sus empleados y los hacen cumplir 3 o 4 funciones para ahorrarse 4 sueldos distintos. Totalmente. Bueno, en línea con eso, lo que hizo este programa de gobierno de La Libertad Avanza es profundizar esa desigualdad. Ahí estamos viendo la plaquita. Otra de las cosas que señala este informe es el desguace a los medios públicos. Leo rápido un poco lo que da cuenta. Lo que dice es que la continuidad de los medios públicos estuvo amenazada ya durante la campaña electoral del 2023 y se podrán acordar a Lilia Lemoyne, al Presto, a Danan, bueno, digo, alguno de esos comunicadores, entre muchas comillas. Danan, dicho sea de paso, Gorostiaga. Lo pueden buscar así, hay distintas notas. Gorostiaga, que tiene una particular relación con Patricia Bullrich, y es por lo menos un poco dudosa su labor de comunicación y las líneas de seguridad con quien ese muchacho habla. Bueno, ese es el que posa con los Falcon Verde y reivindica la dictadura. Bueno, lo que señala esto es esa campaña agresiva que hubo, ¿no? De vamos a cerrar Telam, la TV pública se va a quedar sin empleados, vayan buscando otro laburo. Se acordarán de toda esa agresividad. Bueno, que desde que asume la Libertad Avanza, a través del artículo 48 del decreto 70/2023, lo que propuso el gobierno es establecer la transformación en sociedades anónimas de las empresas o sociedades con participación del Estado. Y ahí vino todas las distintas consecuencias de ordenar intervenciones, de intervenir Telam, de dar de baja la señal. Bueno, Telam hoy en día lo tenemos ya cerrado. Digo, a esto se apunta. Y si se ajusta tanto en las condiciones y en el nivel de vida, por supuesto que llega un momento en el cual es imposible ejercer la profesión porque no hay condición para hacerlo. Y ahí, ¿qué es lo que se garantiza esta gestión? Bueno, lo que en forma irónica, muy burlona, pero con un sentido, decía en su momento Ramiro Marra: ¿para qué querés medios como Telam que chequean la información si vos tenés Twitter? ¿No? Bueno, ¿qué tipo de información saldría ganando ahí, no? Sí. De nuevo extendemos nuestra solidaridad a Roberto Navarro, a toda su familia, y volvemos a repetir, el ataque al periodista Roberto Navarro no fue un hecho aislado, es parte de estos discursos que analizamos en estos minutos, y lamentablemente esos ataques se van potenciando. Por eso es importante analizar cada uno de los ataques, analizar cada uno de los discursos que sale desde presidencia y desde sus ministros, desde los ejércitos de trolls. No son mensajes aislados. Y volvemos a repetir, Javier Milei tiene esa postura, esa envergadura presidencial. Lo que él postee no va a pasar de largo. Hay mucha gente que va a tomar ese discurso y lamentablemente estamos viendo las consecuencias en estos ataques. Vamos rápido con la última placa, que es una elaboración que ha hecho Cifra, del Centro de Estudios Económicos de la CTA,
que analiza la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil del 2001 al 2024. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las placas de cómo los trabajadores fuimos perdiendo participación en el ingreso del 55 hacia acá, que tuvo ese pico histórico durante el 2015, bajo el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y luego fue bajando? Bueno, el salario mínimo vital y móvil también fue bajando. Y fíjense cómo en el 2001 estaba en 50 puntos, luego tiene un repunte importante, alcanzando su máximo pico en el 2011-2012, con ese gobierno que se robaba todo, que se robaba un PBI. Bueno, teníamos el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica. Y en 2024 estamos en 40 puntos. Javier Milei rompió el récord del 2001 y tenemos el peor salario mínimo vital y móvil, no solo de Latinoamérica, sino incluso peor que en el 2001. Digo, y entonces, contra ese discurso es que vamos a batallar, contra el que está todo bien, contra el que baja la pobreza, contra el que las inversiones vuelan en dólares, que no hay despidos, que Caputo es un héroe de las finanzas que combate contra los supermercados que quieren remarcar. Ese es el discurso que el gobierno no puede sostener porque tiene una sangría de dólares, porque no sabe qué va a hacer después de que se le agote este crédito con el Fondo Monetario. Y en el medio de eso, la ligamos, por supuesto, a los periodistas, que vaya si tenemos una responsabilidad. Pero vamos a seguir acá, porque mientras ellos son profetas del odio que siembran exclusión, nosotros vamos a seguir eligiendo dar testimonio en tiempos difíciles.